Muy buenos días, que el Señor le bendiga, bienvenido, bienvenida. Hoy es 23 de marzo de 2025 y damos gracias al Señor que nos permite una vez más encontrarnos a través de este medio, como cada primer día de la semana, a esta hora de la mañana, con el propósito de entregar, compartir un mensaje de la preciosa palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por aceptar esta invitación, por acompañarnos y estar prestos, dispuestos a recibir el mensaje que el Señor tiene para cada uno a través de su palabra. Queremos recordarle que en este canal en YouTube llamado Centro Bíblico Bucaramanga compartimos contenido permanentemente a base de la preciosa palabra de Dios. Estudios bíblicos que son de mucha ayuda, de edificación espiritual, y deseamos que usted aproveche este contenido para nutrirse de la palabra de Dios. Comparta también este contenido con otras personas, porque lo único que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios. Tenemos listas de reproducción de libros enteros de la palabra de Dios que hemos ido recorriendo capítulo a capítulo, estudiando lo que la palabra enseña. Hay estudios del libro de Esdras, de Hechos, de Mateo, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios. En este momento estamos estudiando el libro de Génesis y bueno, hay una cantidad de contenido para parejas, actividades que hemos hecho de estudios profundos, de temas, todos los estudios que se comparten el domingo a esta hora de la mañana. En los últimos 5 años están todos los estudios de todo ese tiempo, es decir, 50 y tantos estudios por año a lo largo de 5 años, cerca de 200, un poco más de estudios bíblicos, muchos temas, mucha ayuda a través de la palabra para su edificación, para su crecimiento espiritual. Así que le invitamos a que explore todo este contenido que está aquí y lo aproveche y lo comparta. También queremos invitarle a nuestras actividades en la semana. Estudiamos, como ya lo dije antes, la palabra de Dios los días martes a las 6:30 de la tarde a través de una sesión que hacemos por Zoom, martes 6:30 de la tarde. En este momento estamos en el libro de Génesis. Vamos por el capítulo 11, así que le invitamos a que nos acompañe a estos estudios del libro de Génesis. Los días miércoles hay una actividad para las damas y tiempo precioso de compañerismo, de comunión y de edificación a través de la palabra de Dios. Así que le invitamos a este tiempo, a las damas, por supuesto, los miércoles a las 7 de la noche, todas cordialmente invitadas, todas bienvenidas a este espacio. Los días jueves nos reunimos para orar, presentamos delante del Señor cada uno de los motivos de oración, acciones de gracias, peticiones, bueno, tantas cosas que tenemos por las cuales orar y juntos intercedemos los unos por los otros, oramos al Señor por cada una de estas peticiones. Así que le invitamos jueves 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Y, y también en la presencialidad tenemos actividad el día domingo a las 10 de la mañana. Tenemos una reunión para toda la familia. Antes, a las 8:30 de la mañana, los hermanos en comunión celebramos la cena del Señor. 8:30 de la mañana, y a las 10 hay una reunión para todas las familias, para niños, para jóvenes, para adultos. Todos los que quieran venir a escuchar la palabra de Dios son bienvenidos a esta actividad de las 10 de la mañana. Tenemos en el área metropolitana de Bucaramanga 3 lugares de reunión, uno en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, uno en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58191, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. Ahí les esperamos a todos los que obviamente estén en esta área para esta reunión especial para toda la familia. Allí vamos a tener un estudio en el salón principal. Vamos también a tener clases para los niños y una programación especial para toda la familia. Así que bienvenidos, invitados todos en familia
a este tiempo de comunión donde juntos exaltamos el nombre del Señor, donde juntos aprendemos de la palabra de Dios, nos alimentamos de la palabra de Dios. Todos cordialmente invitados, todos cordialmente bienvenidos a esta actividad. Y también tenemos algunas otras actividades que hacemos con frecuencia. Por ejemplo, este 29 de marzo, que es sábado, próximo sábado, este episodio se está emitiendo el 22 de marzo. Por consiguiente, el próximo sábado, 29 de marzo, tenemos una actividad para parejas en nuestra local de reuniones del norte, frente a la cancha de Esperanza 1. A las 7 de la noche tendremos allí esta reunión el próximo sábado 29 de marzo. Les invitamos a todas las parejas. En este tiempo el enemigo está atacando fuertemente las parejas y creo que como matrimonios, como parejas, descuidamos mucho de nuestra unión, de fortalecernos en el Señor, de explorar qué nos enseña la palabra y qué tenemos que hacer como individuos y como parejas para fortalecernos y para agradar al Señor. Y solamente nos lamentamos cuando vienen los momentos difíciles, pero no nos preparamos para ellos. Así que les animamos a que tomemos cartas en estos asuntos de la vida en pareja. No importa si tiene un mes de casado, no importa si tiene 6 meses, 10 años, 20, 30 años. Todos como parejas estamos aprendiendo cada día en ese camino de convivir juntos en armonía para la honra y la gloria del Señor. Así que les invitamos a esta actividad. Bien, ahora vamos a escuchar unos cánticos y después de esto venimos con el estudio de la palabra de Dios. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío
mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Muy bien, damos gracias al Señor por los cánticos, por los autores de estas letras que exaltan el nombre del Señor. Y qué bueno que podamos deleitarnos con la música cristiana y agradar al Señor y conectarnos también con este sentir que tenemos ahora de escuchar la palabra de Dios. Es importante recordar que quien habla es el Señor, no es el instrumento que está aquí, no es la persona que está aquí dando un discurso, porque no se trata de eso. Es el Señor a través de un instrumento que nos ofrece su propia palabra, nos habla a través de la palabra de Dios, nos exhorta, nos anima, hace la obra en cada uno de nosotros. Qué importante que cuando alguien está hablando, los demás presten atención. Usamos hoy día en esta era de las redes sociales el término "me dejó en visto". Ojalá que no dejemos en visto al Señor. Ojalá que esto que el Señor quiere decirle en esta mañana, usted y yo prestemos oídos atentos, escuchemos la voz del Señor y pongamos por obra lo que el Señor pone en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Así que si está distraído en actividades varias, concéntrese en lo que el Señor tiene para decirle. Dedique este tiempo para escuchar la voz de Dios. Bien, y aquí estamos entonces con el estudio de hoy de una serie que venimos tratando hace varios episodios atrás, que he titulado Dios es real. Y el capítulo de hoy es real porque transforma vidas. He dicho en estudios anteriores que tengo una inquietud en mi corazón desde hace tiempo de saber, o más que saber, de inquietarme por lo que la gente sigue en relación con la espiritualidad. Se ha vuelto una moda del evangelio, se ha vuelto una moda del cristianismo, y entonces muchos hablan de ser creyentes, ser cristianos, pero tengo la percepción de que muchos están siguiendo algo que no es el Dios real del que nos habla la palabra de Dios. Y quizás están siguiendo una serie de costumbres, de ritos y una semblanza muy lejana de lo que verdaderamente es Dios. Entonces nos hemos encontrado en capítulos anteriores con que Dios es real, porque hay evidencias de que Él es real. La creación, todo lo que nos rodea, habla de este Dios que es real. Hemos hablado en otros episodios que Dios es real porque Él nos escucha. Y eso es maravilloso, saber que Dios nos escucha. Y este capítulo de hoy siento que tiene una importancia en medio de esta estructura del tema de entender a ese Dios real, porque es tan real que transforma vidas. Yo nací en un hogar cristiano, tengo 57 años recién cumplidos, y a lo largo de ese camino he visto vidas verdaderamente transformadas por el poder, perdónenme la redundancia, por el poder transformador de Dios. Vidas realmente transformadas.
Y no hay una manera distinta de explicar ese fenómeno, sino entendiendo que Dios es real. Porque no es un solo caso, o dos o tres, o casos aislados. Quien acude a Dios busca su ayuda y deja que el poder de Dios lo impacte, su vida sí o sí es transformada. Y hoy vamos a hablar un poquitico de eso. Primero que todo vamos a orar al Señor y a disponernos en sus manos para el estudio de esta mañana. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres real, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu amor nos ha alcanzado, oh Dios. Gracias por el estudio de tu palabra en esta mañana, por las porciones de la palabra tuya en las que vamos a meditar, y gracias por la obra de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos por cada una de esas personas que están ahí al otro lado, escuchando este espacio. Oramos, Señor, para que tu poder les alcance. Quienes no son salvos, están aquí escuchando este mensaje, pero no han tenido un encuentro verdadero, personal con el Señor Jesucristo para salvación de su alma, Señor, que tú obres a través de la palabra tuya y de la obra de tu Espíritu Santo en esta persona. Y le permitas ese privilegio de ser hecho tu hijo, oh Dios. Y por quienes están quizás en algún momento de su vida espiritual siendo salvos, de pronto en enfriamiento espiritual, en decaimiento espiritual, que tú obres en esa persona que está ahí escuchando, para que a través de tu palabra reciba esa transformación y que tú obres en cada uno conforme a tu preciosa voluntad. Y para tu honra y tu gloria te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias. Amén. Bien, hay un versículo que es bien conocido y que presenta el fundamento, la base para este estudio, y está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Decía hace un momento que quienes hemos caminado en la vida cristiana, o de pronto alguien diciendo yo he estado metido entre los cristianos evangélicos muchos años, cualquiera que haya estado en este ambiente tendrá que haberse dado cuenta de lo real que es este texto. Alguien que está en Cristo es una nueva creación. Aquí dice nueva criatura, otras versiones lo traducen como una nueva creación. Hemos visto personas, conozco varios que han sido marihuaneros, drogadictos, ladrones, delincuentes, y siga sumando todos los pecados que se le vengan a la mente, todos por igual. Pero obviamente que hay algunos pecados que son más, ¿qué digo yo? Avergonzantes que otros. Un criminal que haya matado a otras personas. Aquellos pecados que evidente y públicamente hacen mal a otros. El ladrón, estos días aquí en Bucaramanga circuló un video de un tipo que en una moto le rapa el bolso a una señora y la arrastra y de forma fea la hace golpear, obviamente, para robarle su bolso. Y después mostraron el video hace un par de semanas, pues, la semana pasada, algo así, de la captura de ese ladrón. Y sabiendo nosotros que todos los días se roban bolsos, billeteras, celulares y esos raponazos a través de moto,
pero el hecho de saber que se le causó tanto daño con ese golpe, con esa arrastrada a esa pobre señora, pues uno ve al tipo ahí como que le da no sé qué, pues saber que hay alguien que por lograr su cometido es capaz de hacerle semejante mal a una persona. Pero es tan pecado lo uno como lo otro. Entonces decía, podemos pensar en que un homicida es más pecador que un ladrón o que cualquiera otro. Pero decía en el comienzo de la idea que hemos visto miles, y yo no diría que yo no he visto millones, obviamente, pero se han sucedido en todo el planeta millones de casos de personas que eran una cosa y se convirtieron al Señor y fueron hechos otra, totalmente nueva. Vasos de deshonra convertidos en vasos de honra. Y es probable que a alguien eso le parezca insignificante, pero es una evidencia real del poder transformador de Dios. Porque, como decía también hace un momento, no son casos aislados, no es uno ni dos. En nuestras asambleas, en nuestras congregaciones, tenemos casos de personas que han sido transformados por la obra de Dios, el poder transformador de Dios. Y esto evidentemente muestra que Dios es real. Ese hacer una nueva creación. Esa persona que siendo de la forma en que es, teniendo esa inclinación a hacer lo malo, y se convierte y es una persona nueva, habla del poder transformador de Dios. Y a través de esto lo que estamos pretendiendo transmitir es que esto es una evidencia de que Dios es real, porque Él transforma vidas. Y yo sé que usted también habrá visto casos así. Y hermanos, usted que es un creyente, usted que como yo ha visto quizás decenas, quizás cientos o no sé cuántos casos de personas transformadas con el poder de Dios, estamos siguiendo a ese Dios. Y usted y yo muchas veces quizás no lo expresamos, pero como que internamente con nuestras acciones, casi que estamos diciendo que dudamos de que Dios es real. Muchas veces nos ponen en tela de juicio nuestra fe, algunas personas, y hay un momento en que como que se pone uno a pensarse, ¿será que de pronto? Pero es importante meditar constantemente en eso que Dios hace, en esa verdad que está encerrada en este texto, de que el que está en Cristo es una nueva creación, de que las cosas viejas pasaron y que son hechas nuevas, y que esto es una verdad que vemos en el día a día y que nos habla de un Dios que es real. Romanos capítulo 6 versículo 23 nos habla del contraste de lo uno y de lo otro. Dice, porque la paga del pecado es muerte. El que está en pecado va hacia la muerte eterna, hacia la condenación.
Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasamos de tener una deuda por el pecado que nos llevaba a la condenación a recibir una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios, nuestro Dios maravilloso, transforma una oscuridad como es la paga del pecado en una luz deslumbrante como es la vida eterna en el Señor Jesucristo? Qué maravillosa verdad. Saber que usted y yo, todos, en nuestra cuenta de cobro inicial, tenemos una deuda por nuestro pecado. Y en vez de eso, el poder transformador de Dios convierte esa deuda por el pecado en una dádiva, en un regalo que nos ofrece a usted y a mí, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que quienes somos creyentes interiorizamos esto y lo sabemos y hasta lo predicamos, pero ¿meditamos realmente en esta verdad, en el poder transformador de Dios que hace que nuestra fe tome una validez perfecta? Yo quiero dirigirme en este momento, si hay alguien ahí escuchando, que va a reuniones cristianas o escucha este espacio como una costumbre, pero no ha permitido que Dios use su poder transformador en su vida. Y cuando alguien le pregunta si es salvo, no sabe contestar. Cuando alguien le pregunta que si se muriera en este momento, ¿a dónde iría su alma? No sabe qué contestar. Me quiero dirigir a usted. Dios ha cubierto, ha pagado esa deuda por el pecado que usted y yo teníamos, o en el caso suyo, si no ha aceptado al Señor Jesucristo, tiene. Y Él nos ha dado, dádiva es de dar, de regalo, vida eterna a través del Señor Jesucristo. Pero es a través del Señor Jesucristo, no a través de una figura humana, antigua, santo. No es a través de nada más que el Señor Jesucristo, porque Él es todo suficiente. A usted quiero invitarle a que se acerque al Señor y reciba ese regalo, esa dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo. El Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, lo estoy ahora citando casi que en todas mis intervenciones, porque es que es una realidad. Porque es que a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios les dio potestad de ser hechos sus hijos. A través del Señor Jesucristo tenemos esa preciosa potestad de ser hechos hijos de Dios. No es a través de las buenas prácticas que usted tenga, no es a través de los diezmos que usted hace, no es a través de las ofrendas que usted lleva al lugar donde va a llevar ofrendas cada cuánto. No es, se acerca la Semana Santa y en esa Semana Santa muchos hacen
sacrificios humanos, ir de rodillas de un lugar a otro, darse de latigazos, hacer, bueno, una cantidad de cosas. Eso no cambia para nada la historia. Es a través del Señor Jesucristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es maravilloso. Ese poder transformador de Dios que permite que, con creer en el Señor Jesucristo, un hombre, una mujer destinado a la condenación, destinado a la muerte eterna, recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Han hecho por ahí películas y series y novelas relacionados con historias de alguien que era pobre y se convirtió en rico, de que no tenía y de un momento a otro tiene y se convirtió en una figura importante. Pues eso es lo que ha pasado con usted y conmigo a través del Señor Jesucristo. Recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es maravilloso? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué precioso poder transformador de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios lo menciona de esta manera. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo lo que encontramos de la Escritura en relación con la obra del Señor Jesucristo en la vida de una persona es un poder transformador de lo malo a lo bueno. Quiero preguntarle, ¿no le parece a usted maravilloso disfrutar de ese poder transformador? De entender que ese Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, con su poder transformador, está en nosotros. Él nos ha dado vida. ¿Qué más evidencia de transformación queremos? El apóstol Pablo lo menciona de esta manera y ese capítulo 2 de su carta a los Efesios. Al final vamos a ver otro versículo maravilloso de este capítulo 2, pero todo el capítulo 2 vale la pena en este momento, pues no en este momento, cuando termine el estudio, que lo lea todo, lo interiorice todo y se deleite en lo que Dios ha hecho en usted y en mí a través del Señor Jesucristo. Y si usted no ha recibido esa bendición maravillosa a través del Señor Jesucristo, que lo piense en este momento y haga uso de ese poder transformador de Dios, para que convierta su deuda de pecado en una cuenta perdonada, en una dádiva de Dios, para que lo convierta en separado, apartado de la gloria de Dios, en un hijo de Dios, para que lo convierta de un muerto en pecado en un vivo para siempre, eternamente. Qué precioso privilegio. Creer en este Dios real con su poder transformador. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay un ejemplo maravilloso del poder transformador de Dios y es en el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, en el versículo 15, después de que Pablo ha sido confrontado con Dios mismo
y que él acepta la misión de cuando pregunta qué quieres que yo haga y Dios se le revela y le da unas indicaciones de unos pasos que debe seguir. Ananías recibe esta instrucción de trabajar con Pablo. Y obviamente él dice, pero Señor, ese es el que estaba persiguiendo la iglesia, estaba matando a los hermanos. Y maravillosamente el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Pues Saulo de Tarso en ese momento, persiguiendo a la iglesia. ¿Qué hace el Señor con ese perseguidor de la iglesia? Hace de él un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Mi querido hermano, mi querida hermana, a usted le ha escogido Dios para una misión muy especial. Y ese poder transformador de Dios del que estamos hablando es el que va a hacer la obra en usted, para que usted se convierta de ese que no sabe hablar, de ese que no puede hacer esto o lo otro, en un instrumento escogido de Dios. No para hacer lo que usted quiere, sino para hacer lo que Él quiere en usted, para que Él cumpla su propósito en usted y a través de usted. Este Dios real hace que un hombre de esta naturaleza que perseguía a cristianos, que los mataba, se convierta en un instrumento escogido de Dios para llevar su nombre, entre otros, ante reyes. Y fue lo que Dios cumplió en él. De ahí para adelante era el propósito de Dios el que estaba obrando en la vida del apóstol Pablo. Pero, ¿qué fue necesario para que esto sucediera? Que el apóstol Saulo de Tarso en este momento sometiera su voluntad a la voluntad de Dios. Renunciara a sus deseos, intereses y se diera a los deseos, a los intereses, pero por sobre todo al propósito de Dios. Instrumento escogido, de perseguidor a instrumento escogido. Usted también puede recibir el poder transformador de Dios. Yo les quiero contar, siento de una forma muy especial como Dios ha hecho de mí, obvio lejos de lo que podría compararme con otros instrumentos, pero estoy en ese aprendizaje, un instrumento suyo, todavía con muchas cosas por afilar, con muchas cosas que arreglar, con mucho en lo cual crecer, pero he evidenciado ese poder de Dios, que cuando nos disponemos en sus manos, Él hace la obra y Él nos transforma en lo que Él nos quiere transformar. Y si Él tiene todo ese poder para hacer lo que hemos visto que puede hacer, imagínense, ¿qué puede hacer de usted y de mí?
para su honra y su gloria. Dios es real y su poder transformador es real. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículos 42 y 43, hay un episodio muy interesante donde el Señor, puesto entre malhechores, como había sido profetizado, colgado allí en una cruz como un malhechor y rodeado de malhechores, está siendo confrontado por los dos que están a sus lados. Y en medio de esa conversación, uno juzgaba y se negó a ver en aquel el poder transformador de Dios. Mientras que el otro entendió su condición y le dice, versículo 42, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, es cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre había sido condenado a muerte por sus delitos que no sabemos cuáles eran. Se habla de ladrones, no sabemos cómo fue su juicio, qué tan grave fue la falta, pero había sido condenado y estaba allí colgado en aquella cruz. Y en medio de su padecimiento por la falta que sí había cometido, está al lado de una persona de la que se oye hablar. Quizás había participado en junta con él en todo ese proceso condenatorio. Quizás habría escuchado muchas versiones, pero este hombre reconoce en Jesús al Salvador y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Había pasado de condenado a muerte a vida eterna, porque lo que el Señor ofrece en su plan de salvación es vida eterna a todo aquel que cree. Este hombre de seguro murió, pero vivió eternamente. Recibió de parte del mismo Señor Jesús la invitación a estar con él en el paraíso. El poder transformador de Dios de cambiar esa situación de un hombre moribundo por una situación de vida eterna. Qué maravilloso es el Señor. ¿Cómo no creer en un Dios con este poder de transformación y que nos invita a reconocerle como un Dios que es real? Dios hablando a su pueblo en Ezequiel capítulo 36 versículo 26 manifiesta, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el Señor el que produce el cambio en la vida de cada persona. Hay personas que se niegan a creer en Dios, se niegan a aceptar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios.
Se niegan a aceptar el poder salvador de Dios a través del Señor Jesucristo. Y pobrecitos, van a la condenación porque no aceptan, no reciben eso que Dios les está entregando como una dádiva. Y Dios, hablando aquí a su pueblo allá en Ezequiel, me pareció interesante esas expresiones: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y cuando eso ocurre en la vida de una persona, su, desde su semblanza hasta su actitud, hasta sus expresiones, todo cambia. Cuando una persona tiene en su corazón su deseo de hacer el mal y recibe esa novedad o esa transformación en su corazón, recibe el Espíritu Santo, que es cuando habla aquí de un espíritu nuevo, trasladándolo pues al creyente, todo inmediatamente cambia en la vida de esa persona, porque es el poder de Dios el que actúa en usted y en mí como creyentes. Y hermanos, por eso es que es inaceptable cuando encontramos creyentes a toda hora amargados, a toda hora renegando, como si estuvieran permanentemente tristes y aburridos. Cantamos o cantábamos, que hace tiempos, la verdad yo no lo canto, un corito que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Obviamente que pues eso tiene ahí su factor de análisis, pero uno de los puntos del fruto del Espíritu es el gozo. Y claro que en este cascarón en el que estamos nos entristecemos por muchas cosas, y decir que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo con esa radicalidad, pues de pronto no es tan exacto, pero sí el hecho contrario me pone a mí a pensar en aquellas personas que no pueden manifestar el gozo porque es Dios quien nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y es Él el que produce en nosotros el gozo a través de su espíritu, la bondad a través de su espíritu, porque es su obra en nosotros. Como dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Filipenses, que el que comenzó en nosotros, habla de vosotros dirigiéndose a los filipenses, la buena obra, Él la completará. Y es Él trabajando en cada uno de nosotros con su poder transformador. Es Él el que hace la obra en usted y en mí. Pero obviamente que usted y yo tenemos que dejarlo obrar, alimentar el espíritu en nosotros, no la carne, no nuestros deseos, no lo que somos porque así somos. Alimentar lo nuevo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. El salmista, allá en el Salmo 51, expresó al Señor después de su pecado este verso: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si somos conscientes de que Dios tiene ese poder transformador, de que Dios puede hacer la obra en usted y en mí, qué bueno que esta sea nuestra oración. Que el Señor nos renueve cada día.
Que el Señor nos ayude a andar como es digno de Él. Que el Señor nos ayude a someter nuestra voluntad a su voluntad. Que el Señor nos dé un corazón limpio. Que el Señor renueve un espíritu recto en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, hay una expresión que también suelo usar mucho porque para mí ha sido muy importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero hay textos que nos llegan de una manera más impactante a la vida. Y para mí, las palabras utilizadas aquí en este texto del capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, nos dicen, no os conforméis a este siglo. Hay muchos en el molde de este siglo, siguiendo la corriente de este mundo. Y Dios nos dice, no hagan eso, transformaos. O sea, si nota el conforméis, usa la raíz forma y transformaos, usa la raíz forma. Este es, no se adapten a esa forma, sino cambien esa forma. ¿Cómo cambiamos esa forma? A través de lo que Dios ha hecho nuevo, a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Recuerdan el primer versículo? El que está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos ha hecho nuevos. Y esa renovación nos invita a cambiar nuestra forma de ser, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de actuar, haciendo uso del poder transformador de Dios. Ese Dios que es real, ese Dios que actúa y obra en nosotros, ese Dios que vemos obrar en nuestro día a día. Él tiene el poder para ayudarle a transformar lo que usted debe transformar. No podemos quedarnos contentos con decir es que yo soy así, es que mi papá era así, es que mi mamá, sí, conociera a mi mamá, es que mi hermano, es que mi hermana, es que mi abuelo, es que mi abuela, es que yo fui muy sufrido en la niñez, es que yo, si yo le contara, nada, eso tiene validez. Obviamente, psicológicamente, humanamente hablando, sí tiene validez. Y para una persona que haya tenido ciertos cuadros en su vida de maltrato, de, bueno, muchas cosas que pasan, obvio que tiene validez. Pero una validez que no es mayor que el poder de Dios, el poder transformador de Dios. Entréguele eso al Señor y el Señor tiene el poder para hacer de eso algo nuevo, para su honra y su gloria. No se conforme a este siglo. Haga la transformación, cambie de forma a través de la renovación de su entendimiento por medio del Señor Jesucristo. ¿Y eso qué implica? Juntamente crucificado con Cristo. Un interior cambiado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El poder transformador de Dios, independiente de lo que usted haya vivido, independiente de lo que usted haya pasado, es aquí donde está el secreto. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿No le parece maravilloso saber que esto es una realidad?
ya no vivo yo. Y ahí toma más fuerza lo que decía hace un momento. No importa cuánto haya sufrido, no importa genéticamente cómo esté usted compuesto, no importa qué herencia genética traiga en su forma de ser y actuar, porque es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, vive Cristo en mí. Y ahí está la clave. Usted ha recibido de parte de Dios esa potestad de ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Estoy hablándole a los que son salvos, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y el poder transformador de Dios vive en usted. Así que no importa lo que haya en su mente, en su sangre, en sus genes, el poder transformador de Dios es más poderoso. Y termino con este texto maravilloso de Efesios, capítulo 2 versículo 10. Somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso somos, hechura de Dios, creados en Cristo, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Buenas obras. Dios tiene un plan maravilloso con usted y conmigo. Esa buena obra no es de ir a repartir limosnas y puede ser, pero implica algo mucho más grande y mucho más profundo de que somos creados en Cristo Jesús para hacer cosas buenas y una serie de cosas buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese Dios, con su poder transformador, independientemente de quién sea usted, de quién sea yo, independientemente de su capacidad, de mi capacidad, Él, dice la palabra, preparó de antemano unas buenas obras para que usted y yo anduviésemos en ellas. Eso debe llenarnos de emoción. Saber que el Todopoderoso Dios preparó una serie de obras buenas, un propósito para usted y para mí, para que usted y yo andemos en ese propósito para su honra y su gloria. Qué maravilloso es nuestro Dios. El Señor nos ayude a acudir a Él con su poder transformador para hacer de nuestras vidas el que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, para recibir esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Para los que somos hijos de Dios, para poder andar en ese camino, en ese propósito que el Señor tiene con usted y conmigo. Pasar de lo que no éramos a ser instrumentos de honra, instrumentos suyos para su honra y su gloria. Que el Señor nos ayude. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu poder transformador, oh Dios, se manifiesta a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada uno a dejarnos transformar, a dejar que tu propósito se cumpla en la vida
de cada uno para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, nuestro Dios, y nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, así de esta manera llegamos al final de este espacio. Le damos gracias a Dios por permitirnos terminar un episodio más de este 23 de marzo de 2025. Y le damos gracias a usted por acompañarnos hasta el final. Le damos gracias a usted por sus oraciones. Le damos gracias a Dios porque sabemos que desde su corazón está su interés por orar por nosotros. Que el Señor le bendiga. Feliz día. Chao, chao.